Tenemos que hablar del dólar blue. Por las nubes, va subiendo cada vez más. Ya llegó a los 178 pesos para el final de esta semana. Vamos a hablar de esto con Rodrigo Álvarez, economista, que nos atiende en esta tarde. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se puede parar el alza del dólar blue? Bueno, hay muchos factores. Yo creo que el principal sigue siendo la falta de definiciones de política económica, la falta de unicidad en los criterios para la toma de decisiones, la pérdida de confianza que ha habido con las idas y vueltas en torno a las restricciones, a los controles al dólar, a perseguir al dólar paralelo o no, buscar que los argentinos ahorren en pesos, digo, una serie de marchas y contramarchas cuando en lo que vemos, en lo que pasó en el mes, vemos que el dólar subió más de 15% y un plazo fijo para, digamos, equiparar esa suba hay que dejarlo depositado medio año, ¿no? Entonces en 15 días con el dólar estás ganando lo mismo que en un plazo fijo en medio año. Claramente los incentivos no están ordenados y obviamente esto termina manifestándose en una escalada de expectativas al alza en el tipo de cambio que no está encontrando un techo. Claro, ahora Rodrigo, estaba pensando, mientras hablabas de la falta de señales, ¿no? Que hace un par de días habló el presidente de la Nación en el coloquio de IDEA, dio definiciones económicas. Después habló Martín Guzmán, el ministro de Economía, también dio otras. Igual el dólar blue está cada vez más alto. Digo, ¿tiene que ver también con estas cuestiones, con lo que van diciendo, con un nuevo cepo a los importadores, cada vez más restrictivo, con la cuestión que han enunciado con respecto a la devaluación, al ahorro de los argentinos? Bueno, yo creo que acá lo que falta no es palabras vacías, digo, escuchamos la palabra de un ministro hace un poco más de un mes diciendo que no iba a haber restricciones, a los pocos días las hubo. Acá lo que falta es hechos concretos, empezar a ordenar la política económica, esto es subir las tasas, empezar a hacer un conjunto de medidas y que el Banco Central básicamente opere en la misma línea que la política económica, que en este caso que el Tesoro, que haya una unicidad de mando, una unicidad de criterio, que esto es muy importante para los que toman decisiones, y obviamente que se vaya construyendo confianza. Creo que se deterioró mucho la palabra oficial en este casi mes y medio, desde septiembre, después del canje de deuda, se esperaban definiciones a favor de los mercados, Sí. definiciones que vayan en línea con el ordenamiento macroeconómico, se eligieron las restricciones, es un camino que los argentinos, esto no hace falta hablar del gran empresario, sino el argentino común que tiene que tomar cualquier decisión de ahorro o de consumo, sabe que a la larga estos procesos de restricción terminan no funcionando y que el dólar oficial ajusta. Entonces se ha dejado correr mucho el tipo de cambio paralelo, se sabía que las restricciones no iban a funcionar, el gobierno eligió ese camino y me parece que ahora se están pagando las consecuencias y tendremos que ver si este cambio de línea que plantea el gobierno hoy con las palabras de Guzmán en el coloquio de IDEA, con las palabras del presidente, se materializan hechos concretos y se genera un punto de inflexión para de a poco ir construyendo confianza que va a ser difícil ganar. ¿Cuándo nos tiene que preocupar esta alza y este precio, este número que estamos viendo, el 178, del dólar con respecto a la inflación y al impacto que puede llegar a tener esto en los precios? Bueno, es cierto que el dólar blue, tanto el dólar blue como las variantes formales, el contado con liqui, el dólar MEP, es decir, los dólares que se puede acceder a través de la bolsa, representan un mercado muy pequeño en comparación con el volumen que mueve el mercado oficial. Estamos hablando de un décimo, es lo que mueven esos mercados en relación al oficial.
pero, o en otros términos, por cada dólar que se mueve en estos mercados alternativos, hay 10 dólares que se mueven en el oficial, pero estos mercados son muy importantes desde el punto de vista de la formación de expectativa, de la construcción de credibilidad hacia adelante, y sin duda, lo que se genera es que aquel digamos, comerciante o importador que vende un producto tiene dudas si va a poderlo comprar nuevamente accediendo a los dólares en el mercado oficial, y por eso empieza a remarcar más sus productos, empiezan a haber dudas respecto de que haya más restricciones a futuro, y esto termina redundando en mayores niveles de inflación. Lógicamente, lo que el gobierno quiere evitar es una devaluación, que sería el peor escenario, porque con una pobreza en un nivel de 47% y 4 millones de trabajadores argentinos desempleados, una devaluación profundizaría la caída de actividad. Rodrigo, ¿quiere evitar una devaluación o está haciendo una devaluación por goteo? Bueno, yo creo que quiere evitar la devaluación, como decía antes, en el mercado más importante, que es el oficial. En la medida, acá hay un indicador muy claro: si las reservas internacionales siguen en un proceso de caída, si el gobierno no logra convencer a los exportadores de que empiecen a liquidar sus dólares, no logra convencer al argentino, de esto estamos hablando, de que se desprenda del dólar y pase a tener pesos o invertir en cualquier otro activo argentino, va a ser muy difícil evitar la devaluación. ¿Cómo se logra eso? Obviamente con un plan económico, y acá no estamos hablando de la dimensión política, que también es importante, solo nos concentramos en la económica, que hoy está a falsa escuadra. Lo mínimo que tenemos que pedir es, como decía hace unos minutos, una unicidad de criterio, es decir, un único comando económico, el mismo criterio, una lógica, una política económica en escuadra, que es lo que no se está viendo. Lo que no sabemos es que si con eso va a alcanzar o va a ser necesario todavía más señales. Ahora, entre esas señales, Rodrigo, sería importante un cambio en el gabinete económico. ¿Con esto no bastaría? ¿Es mucho más profundo lo que se necesita en cuanto a señales? Mira, lo que todavía, a mí no me gusta hablar de nombres, sí lo que creo es que son necesarias medidas concretas. Y hace más de un mes que el gobierno no viene haciendo las cosas que tiene que hacer, no viene dando señales claras, no viene balizando un rumbo. Todas las señales que empezó a dar en los últimos días, como la baja de retenciones, la suba de tasa de interés, todo está en dosis homeopáticas. Todo llega en forma muy gradual, muy tarde, y no es suficiente para revertir el estado de expectativas. Después podemos discutir nombres, pero lo cierto es que hoy están fallando las medidas, las políticas, y eso claramente no genera confianza. Rodrigo, hace unos días atrás o meses atrás, hablar de un dólar a 178 era absolutamente impensado. ¿Cuál es el techo del dólar? ¿Tiene un techo el dólar en la Argentina? ¿O si seguimos a este ritmo podemos llegar a un dólar tranquilamente a los 200 pesos? Digo, ¿o no existe tal techo? ¿Cuándo estaría caro el dólar en la Argentina? Bueno, depende. Hoy ya te diría que está caro, porque hay que pensar que hace un año, un poco más de un año, el dólar estaba a 40. ¿Sí? Nos perdemos esa dimensión. Si hablábamos hace un año de que hoy íbamos a tener un dólar libre en un nivel de 170, casi 180, era totalmente impensado. Y esto tiene que ver con expectativas. Ya no tiene que ver con que la Argentina es cara, que la producción argentina no se puede vender al mundo. Acá hay una crisis de expectativas. Una crisis de expectativas que además está alimentada con hechos concretos, como un financiamiento de un déficit que se hizo con una emisión formidable de pesos. Entonces, si nosotros no logramos que los argentinos querramos tener pesos, y los argentinos queremos desprendernos de esos pesos a como dé lugar, porque sentimos que su valor se derrite en nuestras manos, obviamente hablar de una cotización del dólar es muy difícil. Claro. Ahora, también pensemos que hay 200.000 millones de dólares de argentinos que, en un escenario donde
se genera la confianza, estarían disponibles para financiar proyectos de construcción, para financiar inversiones. Hoy parece un escenario muy lejano, pero bueno, va a depender de lo que haga el gobierno. Rodrigo, clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta allí Rodrigo Álvarez, momento de las noticias del mundo de la